enseñanza apostólica tienes que hablar la palabra de Dios. La Escritura dice en la epístola del apóstol Pedro, si alguno habla, hable las palabras de Dios. Los hijos de Dios somos los únicos que tenemos la autorización para usar la palabra de Dios con más poder. Dios quiere que hablemos su palabra porque nos ha dado su lenguaje. Un lenguaje sobrenatural, un lenguaje que al hablarlo logra lo imposible. Dios nos ha dado el privilegio de hablar como Él habla. Cuando Dios habló, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios quiere que hables así, con esa palabra revelada para una solución y para producir la voluntad de Dios en cada situación de tu vida, la situación de cualquier persona. Dios quiere que hables la palabra de Dios, porque el propósito de que los hijos de Dios hablen la palabra de Dios es que quienes oyen sean creyentes y que quienes oyen sean personas que adquieren fe, personas a las cuales su fe crece cuando reciben la palabra de Dios, que los hijos de Dios hablan entre ellos. La palabra de Dios la ha puesto Dios en su boca. Dios le dijo a Jeremías 1:9, aquí he puesto mis palabras en tu boca. Proféticamente, Dios revelaba que iba a poner su palabra en la boca de todos sus hijos para que hablaran inspirados por el Espíritu, la palabra de Dios, andando y viviendo en el Espíritu. Dios nos hace hablar así, nos hace hablar su lenguaje desde que nacemos de nuevo. Dios nos da la enseñanza y el poder para hablar las palabras de Dios. Ahora bien, las palabras de Dios que Dios nos da para que hablemos son palabras específicas, son palabras reveladas. Dios está presente cuando nos revela su palabra. ¿Para qué nos revela su palabra? Para hacernos crecer, para enseñarnos conforme a su imagen, para que hagamos la voluntad de Él, para que solucionemos cuando hablemos con su palabra. Dios quiere que hablemos su palabra, no palabras humanas, porque las palabras humanas no producen fe, no hacen crecer tu fe. Las palabras humanas no producen lo sobrenatural, pero cuando hablan la palabra de Dios, se manifiesta la voluntad de Dios, se manifiesta lo imposible. Dios dijo a la creación que estaba desordenada y vacía. Eso describe la peor situación que se puede experimentar. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Todas las palabras que Dios habló, hizo que todo permaneciera. Los árboles permanecen porque Dios dijo, produzca la tierra. El sol, las estrellas, la luna permanecen porque Dios dijo.
sea la luz. Todo lo que existe que fue creado en la naturaleza, los animales, permanecen porque Dios dijo, y él al hablar su palabra hizo que fueran creados. Por eso la escritura dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo el sistema que usted puede ver, tocar, fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios hace que lo que no se ve aparezca como solución para ti, aparezca como prosperidad para ti, aparezca como milagro para ti, aparezca como sanidad para ti, porque cuando Dios habla su palabra, manifiesta su voluntad, hace que lo que se ve sea hecho de lo que no se veía. Por eso Dios hace que lo que se ve sea poderoso para estimular tu fe y creencia en la palabra de Dios, en su poder, en sus recursos espirituales, a fin de que cuando Dios se mueva, hable, actúe, ministre, profetice, tú creas y recibas por fe, creyendo lo que Dios habla. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que no se ve produce lo que se ve. Tú tienes que creer para hacer que lo que no se ve se vea. Para lograr eso, tienes que hablar la palabra de Dios revelada por su Espíritu. Dios trae revelación para que hables. Porque Dios dijo, sea la luz. Y cuando Dios dijo, sea la luz, Dios habló una palabra que iba a hacer que lo que no se veía se viera. La luz apareció, pudo ser vista. Dios hizo que la palabra, lo que no se ve, al ser hablada, manifestara la voluntad de Dios, manifestara la luz para traer solución a cada situación, a donde había crisis, de límite, enfermedad. Dios trajo su palabra. Y cuando trajo su palabra, todo comienza a cambiar. La Escritura dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Desde entonces todo comenzó a cambiar. Cuando Dios trajo su palabra para arreglar todo, todo comenzó a cambiar. Por eso usted tiene que tener como hijo de Dios la palabra de Dios en tu boca. Tiene que conocer la palabra de Dios, que Dios habla ahora, en el presente. Tiene que conocer la voluntad presente que produce fe ahora, que produce creer ahora, que produce que aparezca ahora. Todo lo que Dios da por su palabra cuando la habla, como solución a los que creen, a los que tienen fe, a los que confían en Dios. Tienes que tener la palabra de Dios, que Él da a los que creen, que Él da a los que lo buscan, que Él da a los que permanecen en Él, que Él da a los que tienen fe, que Él da a los que se la piden. La Escritura dice en Efesios, sean entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Dios quiere que conozcas su voluntad presente, la cual Él revela por medio de su palabra, para traer solución
La escritura dice, envió su palabra y los sanó. Dios envía su palabra sobre escogidos, a quienes les revela su voluntad. Dios te ha escogido para revelarte su voluntad. Dios te ha escogido para revelarte su voluntad presente, para que actúe con su poder y manifieste su poder ahora. La escritura dice que la fe actúa, dice que el poder de Dios actúa en nosotros, en vosotros los creyentes, porque tienes que creer para que la palabra de Dios manifieste poder, para que se haga real, porque la escritura dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Las palabras de Dios producen poder, que es la manifestación de la voluntad de Dios. Dios quiere que manifiestes por medio de tu creer, cuando Dios te hable, para que cuando Dios te hable, tú creas su palabra y al actuar conforme a su palabra y conforme a su poder, se manifieste su voluntad presente. La voluntad presente que trae toda solución. La voluntad presente que trae toda solución. Por eso la escritura dice, si alguno habla, hable las palabras de Dios. Dios quiere que tú hables, porque te ha dado a ti el privilegio de tener su palabra para crecer conforme a ella, para hablar según su voluntad, para beneficio de otros, de los demás hijos de Dios y de las personas que no conocen a Dios. Personas que no conocen a Dios necesitan oír la palabra de Dios para cada una de sus situaciones específicas. Los ciegos escuchaban palabra de Dios para traer solución a su ceguera. Los sordos escuchaban palabra de Dios para solución a su sordera. Los paralíticos escuchaban la palabra de Dios para que volvieran a caminar. La palabra que los hizo volver a caminar. Cada persona recibía una palabra específica para solución. Aún los muertos recibieron una palabra específica para su solución. Dios dijo a Lázaro, ven fuera. Dios lo resucitó con su palabra y con su poder, con su voluntad. Cada persona recibía una palabra específica. Cada persona recibía una palabra específica para su solución. Jesús habló al leproso una palabra específica para limpiarlo de la lepra. Y al instante la lepra se fue de él, porque se manifestó la palabra de Dios, porque se manifestó el poder de Dios, que se manifestó la voluntad presente de Dios para la vida del leproso. Jesús tiene una palabra específica para ti hoy, porque Él manifiesta hoy su verdad presente, para que creas, para que tengas fe y recibas. Dios manda su palabra, Dios te habla. Porque quiere que recibas, quiere que crezcas, quiere que prosperes, quiere que seas sano, que recibas milagro, que recibas prosperidad, que seas ministrado con sus finanzas, que seas ungido, que seas libre, que lo conozcas.
Dios habla una palabra revelada para mostrarte su verdad presente, para que creas a Él siempre. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que hables tu palabra específica a cada una de las personas que necesitan solución. Trae palabra para cada persona, trae palabra para cada solución, trae palabra que manifiesta tu poder, que provoca a creer, que provoca a tener fe para recibir, para crecer, para prosperar, para recibir bendición, para ser ministrados, para ser ungidos, para escuchar tu palabra, para escuchar tu profecía, para conocer tu verdad presente, para conocer tu voluntad presente, para conocer y sentir tu poder que sana, que produce milagros, sanidad de prodigio, resurrección de muertos ahora, pieza de leprosos, profecía, milagros, sanidades, prosperidad, milagros económicos, sanidades, milagros, maravillas, señales, en el nombre de Jesús. Padre, te pido que hable tu palabra constantemente a cada uno de tus hijos y revele tu palabra a las personas que aún no te conocen. En el nombre de Jesús, para que se produzca solución para todos instantáneamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.